Existe un instante tan breve, tan delicado, que la mayoría de las personas lo atraviesan sin notarlo. Es ese momento en el que los ojos comienzan a cerrarse, la respiración se vuelve más lenta y el cuerpo entero siente que está a punto de entregarse al sueño. Para la gente común, este instante no tiene importancia, pero para Jacobo Greenberg, era uno de los fenómenos más extraordinarios de la conciencia humana. Él lo llamó el umbral, un espacio donde la mente deja de ser mente y comienza a convertirse en algo más. Jacobo descubrió que, justo antes de dormir, la atención se libera de la estructura rígida que la mantiene atrapada durante el día. Las preocupaciones pierden nitidez, las historias internas aflojan y el cerebro entra en un estado en el que la realidad externa deja de dominar por completo. Es como si la conciencia comenzara a flotar entre dos mundos, el de la vigilia y el del sueño. Y en ese intervalo, según Greenberg, se encuentra uno de los portales más poderosos hacia la transformación personal. Imagínate recostado, sintiendo que tu cuerpo se hunde lentamente en el colchón. La habitación se vuelve más silenciosa, tu respiración más profunda. No sabes si sigues despierto o ya estás empezando a soñar. Ese estado exacto es el que Greenberg estudió durante décadas y que describió como un acceso directo al campo de información del universo, lo que llamó la matriz intérgica. En este estado, el cerebro cambia de ritmo. Se aleja de las frecuencias rápidas de pensamiento lógico y entra en onda zeta, las mismas que se activan en meditaciones profundas, en estados chamánicos y en experiencias místicas. Lo sorprendente es que todos, absolutamente todos, pasamos por ese estado cada noche, pero no lo usamos conscientemente. Para Greenberg, este momento previo al sueño es un laboratorio natural, un lugar donde la realidad interna y la realidad externa se entrelazan. Cuando la mente consciente se debilita, el subconsciente se vuelve más permeable, más receptivo, más creativo. Por eso, cualquier intención que se plantee en este estado tiene una fuerza enorme. No es magia, es biología, neurofisiología y, al mismo tiempo, metafísica. Durante sus experimentos, Jacobo descubrió que cuando una persona coloca su atención en una imagen, emoción e intención en ese instante previo al sueño, esa información pasa directamente al subconsciente sin resistencia. La mente lógica no interviene, no cuestiona, no bloquea, no corrige. Y es ahí donde ocurre el milagro. La información se integra de manera profunda y duradera. Muchas tradiciones antiguas intuían este poder. Los toltecas llamaban a este instante la grieta entre los mundos. Los yogis lo consideraban un estado sagrado llamado nidra. Y los chamanes mexicanos, con quienes Jacobo trabajó durante años, lo veían como un acceso a dimensiones donde el espíritu se comunica con el universo. Jacobo observó algo más. Justo antes de dormir, la emoción dominante se amplifica. Si vas a la cama con ansiedad, esa emoción se instala en tu campo de conciencia subconsciente. Si duermes con miedo, el subconsciente lo interpreta como una instrucción. Pero si entras al sueño con gratitud, con paz, con claridad, esos estados se graban profundamente. Por eso decía, el instante antes de dormir no solo define tu noche, define tu vida. Para él, este momento era como un ritual diario de creación. La mente, cansada del día, deja de pelear. El ego baja la guardia. La conciencia se abre. Y aquello en lo que piensas o sientes se convierte en un mensaje directo hacia aquello que llamó la red que sostiene la realidad. Jacobo descubrió que no son las palabras en sí las que cambian la vida, sino el estado de conciencia con el que llegamos al sueño. Si en ese momento puedes sentir paz, el subconsciente organiza tu mundo interno alrededor de esa paz. Si sientes gratitud, tu cerebro busca más razones para agradecer. Si sientes claridad, tu mente despierta con soluciones donde antes solo había problemas. Este instante no es simple relajación. Es un punto energético donde la conciencia individual toca la conciencia universal. Es la frontera donde dejamos de ser yo para convertirnos en todo. Para Greenberg, ahí estaba la clave que une espiritualidad, psicología y física cuántica. El instante antes del sueño es el punto donde las posibilidades se reescriben. Es donde puedes sanar un recuerdo, sembrar una intención o activar una transformación profunda sin esfuerzo consciente. Y mientras la mayoría ve este momento como un simple paso hacia dormir, Jacobo lo veía como un templo silencioso, un altar de creación, un portal que muy pocos han aprendido a usar. Él aseguraba que, si las personas supieran aprovecharlo, la salud mental se transformaría, el sufrimiento disminuiría y la humanidad despertaría a un nivel más elevado de conciencia. Pero casi nadie lo hace.
Casi nadie lo sabe, y sin embargo, tú estás a punto de aprenderlo. Jacobo Greenberg siempre decía que entender el instante antes de dormir es solo el primer paso. El verdadero poder surge cuando comprendes qué ocurre dentro de tu cerebro, tu percepción y tu energía en ese preciso momento. Y esta parte de su investigación fue tan sorprendente que muchos científicos no supieron cómo clasificarla. Pero Jacobo no tenía miedo de unir ciencia y misticismo. Para él, ambas eran piezas del mismo rompecabezas. Cuando una persona está a punto de dormirse, el cerebro experimenta un fenómeno llamado disolución de la identidad narrativa. Durante el día, cada pensamiento que tienes está ligado a tu yo, tus problemas, tus roles, tus expectativas. Pero justo antes del sueño, ese yo empieza a deshacerse. Es una micromuerte, una pequeña rendición. La mente deja de defender su historia, deja de controlar, deja de resistirse. Y este estado de rendición es exactamente lo que permite que la conciencia toque niveles más profundos. Greenberg encontró que en ese momento, cuando estás entre despierto y dormido, las neuronas dejan de trabajar en redes separadas y empiezan a sincronizarse. Es como si el cerebro entero respirara al mismo tiempo. Esta sincronización crea una puerta, el umbral Z, una frecuencia que permite que la percepción se expanda. En este estado, suceden tres cosas fundamentales. Tecla 1, la atención se vuelve pura energía. Mientras estamos despiertos, la atención está ocupada en miles de estímulos, mensajes, pensamientos, sonidos, preocupaciones. Pero en el umbral del sueño, hay un instante donde la atención queda desnuda, sin objetos externos. Y cuando la atención no está ocupada, se convierte en energía pura. Jacobo descubrió que esta atención pura puede moldear el subconsciente como si fuera arcilla. No necesitas fuerza, no necesitas repetir afirmaciones, no necesitas visualizar por horas. Solo necesitas sentir una intención en ese instante sagrado. Y el subconsciente lo absorbe como una semilla lista para germinar. Tecla 2, el cuerpo entra en un estado de reparación profunda. Para Jacobo, mente y cuerpo no eran entidades separadas. Todo era parte de la misma red de información. Cuando llegas al umbral del sueño, tu sistema nervioso activa la fase más reparadora del día. La regeneración celular, la limpieza emocional, la organización de la memoria. Pero aquí viene lo más impactante. El estado emocional con el que entras al sueño determina el tipo de reparación que recibe tu cuerpo. Si entras con estrés, el cuerpo repara en modo supervivencia. Si entras con calma, repara en modo crecimiento. Si entras con gratitud, repara en modo expansión. Esto explicaba por qué ciertas personas sanaban más rápido que otras. No era cuestión de suerte. Era cuestión de conciencia en el momento exacto. Tecla 3, el campo mental se conecta con la matriz intérgica. La teoría más famosa de Greenberg, la matriz intérgica, afirmaba que la realidad es un campo informacional. El cerebro no crea la realidad, la interpreta. Pero en el umbral del sueño, cuando la interpretación se debilita, la conciencia toca directamente ese campo. Esto significa que las intuiciones aparecen sin esfuerzo. Las soluciones a problemas complicados surgen solas. La creatividad se dispara. La percepción puede volverse más sensible, más abierta, más profunda. Muchos artistas, científicos y místicos utilizan este estado sin saberlo. Thomas Edison lo hacía. Dalí también. Ambos dejaban que su conciencia se mantuviera justo al borde del sueño para recibir ideas que jamás habrían llegado en un estado ordinario. Jacobo descubrió que este instante es una antena natural. Cuanto más consciente seas de él, más información puedes recibir. Destellos el ritual oculto de los chamanes. Jacobo trabajó muchos años con chamanes mexicanos, especialmente con la legendaria Pachita. Y había algo que todos tenían en común. Usaban el instante antes de dormir como un ritual espiritual. Ellos decían que en ese momento el espíritu entra y sale. Según su tradición, la conciencia se expande hacia afuera y el mundo interior se abre hacia adentro. Es un intercambio. Greenberg descubrió que esto no era metáfora. En mediciones cerebrales, notó que las ondas eléctricas del cerebro se extendían más allá del cráneo en ese estado, como si la energía se expandiera sutilmente alrededor de la persona. Los chamanes decían que ahí se puede pedir guía, limpiar emociones, modificar creencias, sanar traumas, recibir visiones, comunicarse con lo sutil. La ciencia lo explicaba como un cambio neurológico. La tradición lo explicaba como un cambio espiritual. Pero Greenberg veía una sola verdad. Ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo.
Destellos el error que comete casi todo el mundo. Jacobo decía que la mayoría de las personas desperdicia completamente este instante porque lo llena de ruido psicológico. Antes de dormir, piensan en deudas, discusiones, estrés, problemas sin resolver, recuerdos dolorosos. Estas emociones tóxicas entran al subconsciente en el momento de mayor apertura y sin que lo sepan, programan su mente para el día siguiente. Por eso mucha gente despierta cansada, triste o con ansiedad. No es el sueño, es como entraron al sueño. Greenberg insistía, lo que sientes en el último minuto del día se convierte en tu primer minuto de mañana. Destellos el verdadero secreto. Después de años de investigación, Greenberg llegó a una conclusión monumental. Si controlas el instante antes de dormir, controlas tu realidad interna. Y si controlas tu realidad interna, transformas la externa. Este momento no es pequeño, es un portal, es un cruce, es una llave que, si se usa correctamente, puede reprogramar la mente, sanar el cuerpo y expandir la conciencia. Y, sin saberlo, todos lo atravesamos cada noche. Jacobo Greenberg decía que conocer el poder del instante antes de dormir no sirve de nada si no lo aplicas. Para él, esa era la verdadera diferencia entre la teoría y la transformación. Cada noche, todos atravesamos ese umbral, pero pocos son conscientes de su fuerza. Y según sus investigaciones, basta un pequeño cambio de atención para convertir ese momento en una herramienta capaz de alterar la percepción, el estado emocional y la calidad de la experiencia interna. Lo sorprendente es lo sencillo que puede ser, porque en ese punto la mente ya está tan suave, tan abierta, tan receptiva, que solo necesita una dirección mínima para moldearse. Jacobo enseñaba que el proceso debía comenzar un poco antes, cuando notas que tus párpados pesan y tu respiración se vuelve más lenta. No se trata de forzar nada, sino de observar cómo el cuerpo entra en su propio ritmo. Al llegar aquí, él recomendaba hacer solo una cosa: dejar que el día se apague. Nada más. Permitir que los pensamientos se vayan aflojando por sí solos, como si fueran hojas flotando fuera de tu alcance. No hay que luchar contra ellos ni intentar cambiar lo que pasó. En este punto, la rendición es más poderosa que el control. Jacobo descubrió que cuando no peleas con la mente, ésta entra con más facilidad en el estado donde el subconsciente se expone. Mientras el sueño se acerca, hay un momento donde ya no estás totalmente despierto, pero tampoco dormido. Greenberg decía que ese espacio es la zona donde la conciencia es más moldeable. Aquí es donde la percepción se vuelve interna, suave, silenciosa. Para aprovecharlo, él sugería sentir una emoción simple, pero real. No pensarla, no imaginarla, sentirla. Puede ser gratitud, calma, amor o una sensación de alivio. Lo esencial es que sea auténtica. Esta emoción funciona como la llave que abre la puerta del subconsciente. Jacobo encontró que en este estado, una emoción sincera tiene más fuerza que 100 afirmaciones repetidas mecánicamente. Cuando esa emoción aparece, aunque sea pequeña, surge la parte más delicada: dirigirla hacia una intención ligera, sin presión, sin expectativas, sin esfuerzo. No es visualizar algo grande ni obligar a la mente a creer algo que no siente. Es simplemente dejar caer una intención como si fuera una semilla. Puede ser claridad, sanación, tranquilidad, abundancia, creatividad o incluso la solución a un problema. Jacobo descubrió que si la intención se desprende desde una emoción profunda, el subconsciente la toma inmediatamente. En realidad, no hay que hacer nada más. Solo soltarla suavemente, como quien entrega un mensaje a una corriente de agua. El cerebro, al entrar en onda Z, se encarga del resto. Lo importante de esta técnica no es la fuerza de tu deseo, sino la suavidad con la que lo entregas. Si hay tensión, ansiedad o urgencia, la mente vuelve a cerrarse, porque el ego retoma el control. Si hay calma, la conciencia se expande y el campo informacional se abre. Jacobo notó que la intención más poderosa es la que no exige, sino la que se entrega confiando en que el campo sabrá qué hacer con ella. Para él, eso no era magia, ni fe ciega. Era una consecuencia natural del funcionamiento de la percepción humana y de la forma en que la mente interactúa con la realidad. Mientras te deslizas más hacia el sueño, la intención comienza a disolverse, mezclándose con las emociones que la sostuvieron. Greenberg observó que es justo aquí donde ocurre el proceso más misterioso. La identidad narrativa se apaga y el subconsciente toma el control total. Lo que se sembró en ese instante se convierte en dirección interna. Durante la noche,
Esa dirección se reorganiza en forma de patrones neuronales, sensaciones, ajustes físicos y nuevas disposiciones emocionales. Por eso él consideraba este momento como el mecanismo natural de reprogramación que todos poseemos, aunque casi nadie lo use conscientemente. Jacobo también advirtió que este proceso no debe usarse para pedir cosas específicas con apego. La intención no es un acto de manipulación de la realidad externa, sino de alineación de la realidad interna. Cuando la mente interna cambia, las circunstancias externas, con el tiempo, se reorganizan para reflejar ese cambio. Pero Greenberg insistía en que lo externo es solo un espejo, no el objetivo real. La transformación comienza dentro, y el instante previo al sueño es el terreno más fértil que la conciencia tiene para sembrar esa transformación. A veces, al aplicar esta técnica, surgen emociones inesperadas, nostalgia, tristeza, alegría profunda o un deseo de llorar. Jacobo decía que esto es totalmente normal. Significa que la energía retenida del día está liberándose antes de entrar al sueño. No hay que bloquearla. Al contrario, dejar que salga hace que la mente entre más limpia al subconsciente. La purificación emocional en este estado es tan intensa que, según sus investigaciones, puede eliminar tensiones que durante el día parecen imposibles de soltar. Cuando finalmente te entregas al sueño, la intención ya está sembrada. No tienes que seguir pensando en ella ni volver a tocarla mentalmente. Jacobo decía que lo peor que puede hacerse es revisar una intención como si fuera una tarea pendiente. La intención debe volverse humo. Debe desaparecer dentro del sueño. Ahí, en ese silencio donde ya no existe el pensamiento, el subconsciente empieza a reorganizar la realidad interna. Por eso muchas personas, sin entender por qué, despiertan al día siguiente con claridad, paz o inspiración. No es un milagro, es la arquitectura de la mente operando sin interferencias. Para Greenberg, esta práctica tenía una consecuencia aún más profunda. Te entrena para vivir con más conciencia. Cuanto más se usa, más sensible se vuelve la percepción a ese instante. Y cuanto más sensible eres, más entiendes que la transformación no depende de grandes esfuerzos, sino de pequeños actos de atención en los momentos exactos. Jacobo afirmaba que quien domina el instante antes de dormir empieza a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos, coincidencias, intuiciones, señales internas, impulsos creativos. La vida entera adquiere coherencia. No porque las cosas cambien de forma mágica, sino porque la conciencia se vuelve capaz de ver conexiones que antes estaban ocultas. Con el tiempo, el cuerpo también responde. La respiración mejora, el sueño se vuelve más profundo, el estrés disminuye, la energía aumenta. Greenberg descubrió que esto no es un efecto secundario, sino una señal de que la mente está entrando al subconsciente en un estado de armonía. La coherencia interna se refleja en el cuerpo y en los pensamientos del día siguiente. La persona comienza a vivir en un estado más centrado, más lúcido, más alineado con su propia esencia. Al final, Jacobo resumía todo con una idea simple. Lo que sientes en el último instante del día es la forma en que tu alma se acomoda para entrar al sueño. Y esa postura interna define cómo florece tu conciencia. Transformar ese instante es transformar la raíz de tu realidad. Lo hacemos cada noche, pero cuando lo hacemos con conciencia, todo cambia. Y esa fue siempre su intención. Recordarnos que la puerta más poderosa está en un momento que todos tocamos sin saberlo. Un momento pequeño, silencioso y casi invisible, pero capaz de cambiarlo absolutamente todo.